Imagina nacer en un cuerpo adulto, pero con una mente en blanco, sin las reglas, ni los miedos, ni los filtros que la sociedad nos impone desde niños. Ese es el fascinante punto de partida de Poor Things y su protagonista Bella Baxter. Pero esta película es mucho más que una comedia oscura o un relato de ciencia ficción. Es un laboratorio perfecto para analizar cómo funciona el poder y el conocimiento. Para entender el viaje de Bella, usaremos dos lentes. Primero, el filósofo Michel Foucault, quien en su obra El orden del discurso nos advierte que hablar no es libre. La sociedad crea mecanismos para controlar, prohibir y limitar lo que decimos. Segundo, el pensador Edgar Morin y su pensamiento complejo, específicamente su principio dialógico, que nos enseña a unir conceptos que parecen contradictorios, como la razón y la locura, o el orden y el caos, para entender la realidad sin mutilarla. Sabiendo que Bella entra al mundo sin conocer estas reglas de control, surge la gran duda de su viaje. ¿El discurso de Bella Baxter termina siendo excluido o este desarrollo de personaje, que sería denominado por Edgar Morin como dialógico, más bien hace que el discurso de Bella sea con carácter de inclusión? Foucault explica que el primer muro contra el que chocamos es la exclusión, y Bella se da de frente contra él. Existe la prohibición, el tabú sobre la sexualidad. Bella habla de su cuerpo y de placer en la mesa, escandalizando a todos. El sistema social reacciona de inmediato intentando silenciarla. Luego vemos la separación entre locura y razón. Para su esposo original, el general Blessington, el comportamiento de Bella no es libertad, es locura pura. Y según Foucault, la palabra de loco se anula, no tiene valor. Blessington intenta encerrarla y mutilarla para restaurar la voluntad de verdad del patriarcado. La única verdad aceptable es la de la esposa sumisa. Pero el control también es interno. Foucault habla de la disciplina. En el burdel de París, Bella descubre que para pertenecer a una estructura productiva debe disciplinarse. Hay reglas, horarios y comentarios repetitivos sobre lo que los hombres desean. Sin embargo, en lugar de someterse, ella empieza a estudiar a los clientes. Foucault también menciona la restricción del acceso. ¿Quién tiene derecho a hablar? A las mujeres de su época se les negaba la filosofía y la política. Bella, sin embargo, exige entrar a esas sociedades de discurso, leyendo, debatiendo sobre socialismo y anatomía, rompiendo el candado de quién puede poseer el saber. Si Foucault nos explica cómo el mundo intenta aplastar a Bella, Edgar Morin nos explica por qué no lo logran. Aquí entra el desarrollo dialógico. El pensamiento tradicional nos obliga a elegir. O eres una mente racional o eres un puro instinto animal. Morin dice que debemos unir esos contrarios. Bella es la encarnación de la dialógica. Ella no reprime su sexualidad o su cuerpo para volverse un intelectual, ni abandona su intelecto para ser solo deseo. Integra el orden y el desorden. Integra el trauma de su suicidio original con el asombro vital de su renacimiento. Su mente compleja abraza las contradicciones del ser humano. Entonces, volviendo a nuestra pregunta inicial, el discurso de Bella no termina siendo excluido,
Al contrario, su desarrollo dialógico le permite hackear el orden del discurso. Bella no se adapta a las reglas represivas de exclusión, pero tampoco se queda en los márgenes, como una loca marginada. Al final, ella se apropia de las herramientas del sistema, la ciencia, la medicina, su propia casa, y crea un discurso de inclusión. Funda su propio orden, uno donde la complejidad humana es aceptada, donde ella tiene la autoridad de hablar y donde las pobres criaturas ya no son objetos, sino dueños de su propia historia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hoy en día seguimos atrapados en un orden del discurso en nuestras redes sociales? ¿O tenemos un espacio para un pensamiento complejo como el que creó Bella? Los escucho.